Muy buenas tardes a todas y todos. La Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Subsecretaría de Planeación, les dan la más cordial bienvenida al curso Elementos sobre Monitoreo y Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33. En el marco de la segunda sesión ordinaria del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales, que celebra los 10 años de evaluación en Veracruz. Vamos a dar la bienvenida a la autoridad que el día de hoy nos acompaña de la CEFIPLAN, licenciado Luis Manuel Salazar Díaz, director general del Sistema Estatal de Planeación. También agradecemos la presencia de nuestros ponentes, el maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional en el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL. También a la maestra Karina Barrios Sánchez, coordinadora general de evaluación en el CONEVAL. A continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Luis Manuel Salazar Díaz, director general del Sistema Estatal de Planeación, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. En nombre del titular de esta secretaría, el maestro José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación, y del maestro Vladimir Cruz Acosta, subsecretario de Planeación, me permito dirigir unas palabras de bienvenida en el marco de esta importante capacitación. Ha sido fundamental para el gobierno del estado de Veracruz acercarle a nuestros funcionarios públicos los elementos necesarios de capacitación especializada para la realización de sus funciones. Desde la coordinación del Programa Anual de Evaluación, se han gestionado importantes cursos que han impactado en el fortalecimiento de los procesos establecidos en la ley, y uno de estos aliados indiscutibles ha sido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, con quien nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, firmó un convenio con la finalidad de contribuir a la creación y el uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social y sus programas. Agradecemos al doctor José Nabor Cruz Marcelo, titular de CONEVAL, por las facilidades otorgadas para que a través de los prestigiados ponentes del día de hoy, 380 funcionarios registrados, refuercen las competencias necesarias para el mejor desempeño de sus funciones. Compañeros, hoy celebramos 10 años de evaluación de fondos federales del ramo general 33, posicionándonos como uno de los estados con mayor número de logros, 10 programas anuales, 76 informes finales de evaluación, 48 términos de referencia, 8 mecanismos para la elaboración y seguimiento de aspectos susceptibles de mejora y un sistema consolidado para el seguimiento de los proyectos de mejora, lo que posiciona a Veracruz en materia de evaluación, por lo que los invito a redoblar esfuerzos y no bajar la guardia, para que con la atención de estos trabajos se beneficie al mayor número de ciudadanos veracruzanos en materia de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa, así como para fortalecer los presupuestos de nuestro estado. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Muchas gracias, licenciado Luis Manuel Salazar Díaz, director general del Sistema Estatal de Planeación, por sus palabras de bienvenida. A continuación, les presentamos las recomendaciones para esta sesión. Por favor, mantener respeto para nuestro ponente y compañeros que se encuentran el día de hoy en esta capacitación. También, mantener sus micrófonos en silencio, a menos que la dinámica de la sesión lo requiera. Se les puede solicitar activar sus micrófonos. También se les solicita, por favor, encender sus cámaras de video. Esto con la finalidad de mantener una mejor interacción a lo largo de esta capacitación. Para difusión, nosotros tomamos capturas de pantalla. En caso de no estar de acuerdo de aparecer en estas capturas, pueden notificarlo a través del chat. Muy bien, para dar inicio a la capacitación Elementos sobre Monitoreo y Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, se encuentra con nosotros el maestro José Manuel del Muro Guerrero.
Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Economía por el Colegio de México. Es coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional en el Coneval. Anteriormente, se ha desempeñado como director ejecutivo de políticas y programas sociales en el Coneval y como director general adjunto de seguimiento e información del desempeño presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También nos acompaña la maestra Karina Barrios Sánchez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, donde ha coordinado evaluaciones estratégicas y de políticas públicas, evaluaciones de temas transversales, así como la elaboración de los informes de evaluación de la política de desarrollo social. Actualmente encabeza la Coordinación General de Evaluación en dicha institución, área donde se evalúa la política y programas de desarrollo social. Le cedemos el uso de la voz al maestro José Manuel y a la maestra Karina. Bienvenidos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nos da mucho gusto estar en esta capacitación con un muy alto registro. Por ahí nos comentaban. Muchísimas gracias. También muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a Luis Manuel Salazar y muchas gracias también al subsecretario Vladimir Cruz. Y bueno, pues hemos tenido desde hace varios años ya comunicación, capacitación en estos temas de ramo 33, en temas de evaluación y monitoreo. Entonces, bueno, pues esperemos que con lo que hemos preparado el día de hoy sea de muchísima utilidad. Uno de los principales objetivos que tenemos en Coneval es que se pueda utilizar la información que generamos en cuanto a pobreza y en cuanto a monitoreo y evaluación de las políticas y programas federales. Y bueno, pues ahora que ustedes estarán también, o bueno, que realizan acciones de evaluación, esperemos que también sea de mucha utilidad. Voy a compartir mi pantalla para esta primera intervención mía sobre los elementos de monitoreo, de monitoreo y evaluación de los fondos de aportaciones federales del ramo 33. Yo voy a hacer una breve... creo que ven en modo de presentación. Déjenme, voy a ir cambiando para que se vea más grande. Pero bueno, les voy contando sobre que yo voy a tener esta primera intervención. Posteriormente, mi compañera Karina va a exponer temas de evaluación, específicamente también sobre la guía de evaluación de ramo 33. Y posteriormente, yo cerraré con el tema de la guía de monitoreo también de los fondos de aportaciones del ramo 33. Creo que ya me parece que está en todo, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí, maestro, se aprecia en pantalla completa. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos entonces a iniciar. Y bueno, una pregunta que creo que es muy interesante es, ¿por qué evaluar? ¿Para qué evaluamos? Bueno, pues sabemos que el gobierno está para conseguir resultados a la población, ¿no? Ustedes como servidores públicos, nosotros como servidores públicos también tenemos otro perfil, que es que somos ciudadanos. Y como ciudadanos nos gustaría que este gobierno que cobra impuestos, y es a nivel federal, a nivel local también, ya sea entidad federativa o municipal, pues se cobran impuestos para poner en marcha programas y acciones que pretendan resolver problemas que aquejan a la población. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, pues problemas públicos como cuestiones de drenaje, de agua potable, pero también otras que tienen que ver directamente con las dimensiones de la pobreza, como son educación, cómo llevar alimentación, cómo resolver muchísimas problemáticas que están en la población. Y entonces, pues el objetivo de cualquier gobierno, pues es dar buenos resultados y no hacer o entregar muchas cosas. Déjenme preguntarles si ustedes han visto los espectaculares de los informes de gobierno, donde
hay muchísimos anuncios que señalan, tenemos 12,000 beneficiarios más del programa tal, ¿no? Tenemos 450 más becarias y becarios del programa X. Pero también digo, eso es algo de gestión que está bastante bien, pero que nos gustaría como ciudadanos también saber si con esas becas los niños están permaneciendo en la escuela. O también, por otro lado, si con esos subsidios que se otorgan a las familias están teniendo para alimentación y están dejando de ser carentes alimentarios, ¿no? Entonces, un objetivo principal de todos los gobiernos sería entonces dar buenos resultados hacia la población. Nosotros en Coneval creemos y estamos convencidos que teniendo un buen sistema de monitoreo y evaluación, podemos tener información relevante y significativa para tomar decisiones y que esas decisiones puedan redundar en buenos resultados para los programas, políticas sociales de los gobiernos locales, pero entonces eso traducirse también en mejores resultados en cuanto a alimentación, en cuanto a cualquier problemática que estos programas buscan solucionar. Por un lado, el monitoreo es un proceso continuo para medir el desempeño de los programas, de las políticas o de algún tipo de estrategia que obtengan las intervenciones públicas respecto de los resultados esperados, ¿no? Y déjenme poner un ejemplo muy sencillo sobre cuando estábamos en la universidad. Pues nosotros nos poníamos una meta, digamos, en la materia de álgebra o en la materia de cálculo diferencial o en cualquier materia, nos poníamos una meta de sacar quizás 90, quizás 80 de una calificación sobre 100. Y entonces en cada uno de los exámenes parciales íbamos teniendo un adelanto de cómo íbamos a tener la evaluación final, ¿no? Entonces el monitoreo nos permite saber si estas intervenciones públicas están teniendo un buen resultado y tener un ajuste en el corto plazo, ¿no? Para ello, bueno, pues el monitoreo tiene la intención de conjuntar un sistema de indicadores de resultados y gestión que nos permitan tener información sobre estos programas, sobre estas intervenciones públicas y con ello, bueno, pues realizar diagnósticos y otro tipo de herramientas. En el tema de evaluación no me voy a meter mucho porque mi compañera Karina va a hablar específicamente sobre ello, pero dentro del sistema de evaluación y monitoreo, bueno, la evaluación es una valoración de una intervención que puede ser antes, durante o posterior a la intervención para determinar si es relevante, si es eficiente, si es efectivo, si es sustentable. Y para ello hay diferentes tipos de evaluación que van midiendo la relevancia, la eficiencia y también, bueno, pues el periodo de tiempo en el cual se realizó. Hay evaluaciones de diseño, evaluaciones de proceso, evaluaciones de impacto, entre otras. Y también, bueno, pues esto nos ayuda a tener un uso de la información, ¿no? Nosotros estamos convencidos que en el uso de la información nos va a llevar a esta mejor toma de decisiones y a mejores resultados. Pero también, ¿cuál es la motivación de la evaluación de las políticas y de los programas públicos? Bueno, primero, pues hay un mandato normativo, ¿no? El mandato normativo lo tenemos en la Constitución, en el artículo 134, que nos señala que los resultados del ejercicio de recursos públicos deben ser evaluados. Entonces, desde la Constitución tenemos un artículo que nos mandata que todo recurso público tiene que ser evaluado, ¿no? Y luego, ya si nos adentramos en la normatividad del Estado de Veracruz, pues tenemos que el artículo 32 de la Ley de Planeación del Estado nos dice que los programas presupuestarios serán evaluados por instancias técnicas competentes. Entonces, bueno, pues aquí vemos también cómo se va acotando esta norma que nos va diciendo que no solo el ejercicio, sino también a partir de los programas presupuestarios debe haber evaluación. Y luego la Ley de Desarrollo Social que nos dice que las evaluaciones deben incluir indicadores de resultados de gestión de servicios para medir el desempeño de los programas sociales. Entonces, aquí ya también tenemos
más o menos la forma de hacerlo, y entonces es a partir de indicadores. No podemos evaluar solamente con una cuestión subjetiva, sino que a partir de indicadores de resultados de gestión y servicios podemos hacer evaluaciones de manera objetiva. Otra motivación de evaluar los programas y políticas públicas es la propia rendición de cuentas. Como ya señalaba yo al principio, el ciudadano ahora es más demandante y es más exigente. Y creo que eso es algo positivo, ¿no? Que seamos ciudadanas, ciudadanos, que seamos exigentes y demandantes en cuanto a la solución de problemáticas de ámbito público, porque, bueno, ya decía que hay impuestos y esos impuestos tienen que dar rendimientos, ¿no? Y estos rendimientos es a partir de tener buenos resultados en la solución de problemáticas. Como imaginemos que tenemos, no sé, cierta cantidad de dinero y que nosotros quisiéramos invertirlo, nosotros pediríamos cuál es la tasa de rendimiento de esa inversión, ¿no? Si a quien le dimos nuestro dinero, imaginemos un banco, algún accionista o alguna empresa al cual le estamos dando nuestros ahorros, pues seguramente si nos contesta, oye, ¿sabes qué? Que fíjate que yo hablé ya con muchos coinversionistas y parece que todo va bien, ¿no? Además, fíjate que me reúno con mi equipo todos los días para establecer estrategias y seguramente nosotros, si vemos que nuestro dinero no se mueve, entonces diríamos, pues qué bueno que estás haciendo todo eso, pero tiene que reflejarse en uno de los indicadores de rendimiento de mi inversión. De la misma manera, creemos que en cuanto a cuestiones de intervenciones públicas, deberíamos tener también buenos resultados. Entonces, el ciudadano, la ciudadana nos pide saber qué está pasando con los recursos públicos ahora ya con mayor exigencia. Otra motivación también es que queremos mejorar, ¿no? Tener una gestión para resultados, un presupuesto basado en resultados, un presupuesto base cero, nueva gestión pública, diferentes motivaciones que podemos tener, pero todas estas acciones que se han determinado en diferentes épocas, en diferentes periodos, es para tener resultados, buscar ser mejores, buscar tener mejores variables, tener mejores condiciones de la población, ¿no? En cuanto a, y esto en cuanto a muchísimos temas, ya he mencionado los del ámbito social, pero también de seguridad pública, de inversión extranjera y un conjunto de variables que nos van a ayudar a tener mejores condiciones en cuanto a la población. Y también otra motivación que tenemos es que requerimos evidencia, ¿no? Requerimos tener evidencia de cómo se están solucionando los problemas públicos de la manera más eficiente. Queremos aprender también de programas o políticas fallidas. Por eso es bueno evaluar, por eso es adecuado saber si una intervención pública es efectiva o no. Si no es efectiva, también es un resultado, ¿no? De no seguir haciendo lo mismo, de hacer ajustes, de tener alguna modificación al diseño o a la implementación de nuestro programa público. También otra cuestión es que debemos fomentar la toma de decisiones informada. Recuerdo yo que había algunas entidades federativas hace mucho tiempo en la cual llegaba el alcalde o la alcaldesa o el gobernador o gobernadora y entonces una señora, señor, se le presentaba y le decía, oiga, es que nosotros necesitamos balones de fútbol, ¿no? Y entonces decían, bueno, pues está bien, secretario, a ver, ven para acá, que mañana les traigan balones de fútbol a esta comunidad. Y entonces, pues sería preguntarnos, ¿los balones de fútbol son una intervención, debieran ser una intervención pública? ¿Debieran ser una motivación para abrir un programa público para ejercer recurso público? Bueno, pues ahí tendríamos que preguntarnos mucho, ¿no? En Coneval, y bueno, el área de mi compañera Karina Barrios hace, creo que un excelente trabajo en el inventario de programas, tanto a nivel estatal como municipal. Y dentro de las intervenciones públicas a nivel local, se han encontrado hasta programas
para quinceañeras, por ejemplo, ¿no? Para hacer la fiesta de las quinceañeras, que bueno, pues digo, las fiestas de quinceañeras son muy divertidas, quinceañeras, quinceañeros, son muy divertidas, pero tendrían que ser una intervención pública. ¿Solucionan una problemática pública? Bueno, pues habría que preguntarnos también ahí si es ello o no. Y también, bueno, pues finalmente formular nuevas y mejores programas y políticas que puedan derivar de diferentes evaluaciones. Ya por último, me gustaría presentarles los datos sobre el avance de Veracruz en los elementos de evaluación. En Coneval hacemos de manera bienal un análisis y calculamos un índice que le llamamos el índice de monitoreo y evaluación en las entidades federativas. Y vean cómo quisiera presentarles en este momento, en 2021, en el último análisis que hicimos, Veracruz se encuentra en el lugar 15 en el índice, es decir, está a la mitad del listado de entidades federativas. Pero lo que vemos es que, bueno, en este índice tenemos un componente normativo y un componente práctico. El componente normativo es si se tienen las condiciones legales normativas para que el Estado de Veracruz pueda implementar monitoreo y evaluación. Y el componente práctico es si ya efectivamente se están realizando estos ejercicios de evaluación y monitoreo. Entonces, vean ustedes en este panel izquierdo de la lámina cómo el Estado de Veracruz, si bien está en el lugar 15, ha avanzado bastante bien. Está por arriba del promedio nacional en el índice, tiene un dato de 91.7 versus 89, que es el promedio nacional. Pero vean además también cómo ha crecido en el Estado de Veracruz las acciones de monitoreo y evaluación, cuando en 2011 se tenía solamente el cumplimiento de 35.2 respecto de 100 en el índice. En 2013 hubo un crecimiento hasta casi 57 puntos y en 2015 también hubo un crecimiento importante y también otro esfuerzo importante que hubo sustancial fue de 2012 a 2019, donde se tuvo ya un crecimiento hasta 91.7. ¿Cuáles son los retos que vemos nosotros en el gobierno del Estado de Veracruz en cuanto a monitoreo y evaluación? Bueno, pues que se sugiere realizar también evaluaciones a programas presupuestarios a partir de instancias externas. Identificamos un importante número de evaluaciones, pero son internas. Entonces, el que sean internas, de cualquier manera pudiera haber un cierto sesgo. Y bueno, el realizarlas a partir de una evaluación externa, una instancia externa, pues ayuda a que haya objetividad, a que haya un análisis sin sesgos y que permita tener resultados también más objetivos. Entonces, bueno, miren, y ya finalmente, para continuar la tendencia del Estado hacia un sistema de monitoreo y evaluación eficaz, tenemos dos sugerencias: continuar con el monitoreo de programas estatales para fortalecer capacidades, pero también, por otro lado, aprovechar los resultados de las evaluaciones para la mejora de la política estatal. En este momento sabemos que hay evaluaciones que ya concluyeron, entonces, si se llevan a la práctica los resultados y hallazgos de estas evaluaciones, estamos convencidos en que puede fortalecerse el sistema de monitoreo y evaluación del Estado de Veracruz, pero también los resultados que sean más eficaces. En un momento más, bueno, ya aquí le voy a hacer la palabra a mi compañera Karina Barrios, coordinadora general de evaluación de Coneval, donde vamos a abordar herramientas de monitoreo y evaluación de los fondos de ramo 33. Y bueno, pues Karina, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pues muchas gracias al gobierno de Veracruz, Luis Manuel, por invitarnos, por tenernos acá en esta capacitación. Yo espero que aprovechen esta capacitación para que podamos resolver todas las dudas que haya, todos los temas que ustedes tengan inquietud. Les voy a compartir una presentación. Digo, muchas cosas de esto ustedes seguramente ya lo conocen, pero la idea es que podamos platicarles qué estamos haciendo en el Coneval en términos de la evaluación de los fondos, cómo podemos
compartir con ustedes toda la información que hemos desarrollado en el Consejo en todos estos años en los que hemos trabajado, pues para conocer muy bien los fondos, para poder evaluarlos, para generar los instrumentos de evaluación y también cómo eso les da evidencia a ustedes para tomar decisiones, que eso es finalmente lo que siempre queremos con las evaluaciones. Entonces, un poco ya lo mencionaba el maestro José Manuel en su intervención, por qué estamos evaluando, por qué es importante evaluar el ramo 33. Ya lo señalaba él muy bien, está desde la propia Constitución, ¿no? La propia Constitución señala la evaluación de los fondos. Los fondos son de estos principales mecanismos por los que la Federación transfiere recursos a las entidades y a los municipios para la atención de necesidades como nómina, servicios de salud, de educación, infraestructura, eso ya lo sabemos muy bien. Y el ramo 33, pues es uno de los principales componentes. Ahorita en las siguientes láminas vamos a hablar un poquito de los presupuestos, pero la importancia tiene que ver no solamente con la relevancia de estas acciones vía los fondos, con el presupuesto que tienen, sino también con los temas que tocan estos fondos, ¿no? Que son siempre relacionados con el desarrollo social, que tienen ahí una actividad importante en términos del desarrollo social. Y como ustedes saben, pues nos hemos dividido ya desde 2019, está señalado así en el programa anual de evaluación, nos hemos dividido la coordinación de la evaluación de los fondos según su naturaleza social o no social. Los sociales los coordinamos desde Coneval, que son el FAM, el FAIS, el FAETA, el FONE y el FASA, y los no sociales, que los coordina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son el FAS, el FORTAMUM y el FAFEF, ¿no? Y que pues a partir de eso ustedes también sepan que si van a desarrollar una evaluación, por ejemplo, del FORTAMUM, pues la dependencia coordinadora es la Secretaría de Hacienda y es quien tiene quien le va a dar el seguimiento con el PAE y todas las acciones correspondientes. Y como decíamos antes, pues es bien importante saber qué pasa con los fondos, no solamente porque tenemos este entramado normativo que lo señala, no solo la Constitución, es la Ley Federal de Presupuesto, la Ley General de Contabilidad, la Ley de Desarrollo Social y muchos otros instrumentos normativos, el propio PAE, ¿no? Que señalan la evaluación de los fondos, pero también es necesario considerar como el tema presupuestal, ¿no? El ramo 33 es una de las principales fuentes de recursos que reciben las entidades. Como ustedes pueden ver en la gráfica, la barra gris es lo que corresponde al ramo 33, que son aportaciones federales para entidades federativas y municipios, comparado con lo que recibe pues el ramo 25, que son previsiones y aportaciones, pues hay una gran diferencia en términos presupuestales. De ahí la importancia de conocer qué pasa, cuáles son los avances de los fondos, cómo están cumpliendo con sus objetivos, cómo podemos mejorar algunas de esas acciones. El ramo 33 representa alrededor de 12% del gasto neto total previsto en el PEF, ¿no? Que equivale a 380,000 millones de pesos. Pues es un monto muy importante y de ahí la importancia de hacer estos ejercicios. Y solamente como referente, en este cuadrante izquierdo, ustedes pueden ver el presupuesto ejercido en Veracruz de los ramos seleccionados de cuenta pública 2021. Y si vemos la comparación, las aportaciones federales para entidades federativas y municipios son estos 59,052 millones de pesos, que pues están solamente muy cerca de los 59,511 millones de pesos de participaciones de entidades federativas y municipios, ¿no? Incluso son superiores a lo que tiene Petróleos Mexicanos, que son 45,628 millones, la Comisión Federal de Electricidad con 52,837 y así, ¿no? Si vamos viendo las diferencias. Por eso la importancia de generar instrumentos, de hacer evaluaciones, de darle un seguimiento a lo que sucede con los fondos de aportaciones federales, ¿no?
Y un poco cómo hacemos esta evaluación. O sea, partimos desde reconocer quiénes son los actores involucrados en la evaluación de los fondos, ¿no? Que parten desde las instancias de coordinación que somos Coneval y Hacienda, que ya les acabo de platicar cómo está la división entre sociales y no sociales, y cuáles son las atribuciones, las obligaciones que tenemos cada uno de los actores. Nosotros, como instancias de coordinación, es decir, Coneval y la Secretaría de Hacienda, pues tenemos estas facultades de coordinación de las evaluaciones, pero también para el desarrollo de metodologías de evaluación, ¿no? Somos quienes encabezamos esa actividad, ¿no? Podemos desarrollar todas estas metodologías, y la idea de desarrollar todas esas metodologías tiene que ver con que ustedes puedan hacer también ejercicios adicionales relacionados con los fondos, ¿no? Otro actor bien importante son las dependencias coordinadoras de los fondos de aportaciones federales, que como ustedes saben está establecido también normativamente quiénes son las coordinadoras de cada uno de los fondos, que coordinan justamente las evaluaciones establecidas en el PAE federal y el listado del FIDEFAF, que es este fideicomiso para la evaluación de los fondos de aportaciones federales. También proporcionan información y participan en las evaluaciones. Por ejemplo, en las estratégicas, son ellos quienes nos dan mucha información para hacer este tipo de evaluaciones. Y son nuestro enlace con los gobiernos locales y con todas las instancias de coordinación para facilitar y todo este intercambio de información, también para cuando algunas entidades nos solicitan incluir evaluaciones o ejercicios de evaluación en el programa anual federal, es vía las coordinadoras, ¿no? Ellas tienen esa actividad y es con ellos con quienes ustedes, los estados, tienen el primer acercamiento. Ellos a su vez nos solicitan la inclusión de ciertas evaluaciones en el PAE y hacemos la valoración correspondiente, tenemos reuniones y se define que se incorporen en el PAE federal algunos ejercicios. Obviamente el papel de los gobiernos locales, ¿no? que es además un papel súper importante, son quienes realizan las evaluaciones en el ámbito de sus atribuciones, que son siempre complementarias al PAE federal, ¿no? Eso también recuerden que está establecido en el PAE, que no tengamos esta duplicidad de actividades en cuanto a la evaluación de los fondos. Las entidades son quienes establecen las instancias técnicas a cargo de las evaluaciones y solicitan que se incluyan evaluaciones en el PAE federal, ¿no? Como las coordinadoras. Recuerden que ahí está como cadenita. Las entidades lo solicitan a las coordinadoras y las coordinadoras a Coneval o Hacienda, dependiendo del ámbito de coordinación. Obviamente, en todo este entramado de actores, pues está siempre en las auditorías federales y locales, que además sabemos que tanto a ustedes como a nosotros, pues nos tienen constantemente con ejercicios de auditoría para saber qué está pasando con el ejercicio de estos fondos, con la evaluación de estos fondos. Entonces, son un actor bien importante en términos no solo de las evaluaciones, sino del seguimiento de estos ejercicios. Bueno, y ahora les queremos contar un poco sobre cómo hemos diseñado las metodologías de evaluación de los fondos, que al final parte primero de un horizonte de monitoreo y evaluación del ramo general 33. Esto tengo que decir que lo diseñamos pues luego de muchos años de hacer distintos ejercicios de evaluación de los fondos para poder determinar como dos acciones o dos bloques muy importantes de actividades que tienen que ver con cómo recopilamos información de los fondos, que es este recuadro que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla, que se hace con la Secretaría de Hacienda, con el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos, y el Coneval, con las fichas de desempeño de los fondos, los reportes de monitoreo de los fondos y los módulos de indicadores del ramo 33, que estos dos están a cargo del maestro José Manuel, y que con estas actividades nosotros recopilamos información sobre los fondos, que tiene como interés principal la parte de rendición de cuentas y de transparencia. Por eso tenemos nosotros en específico las fichas de desempeño del fondo. Ahorita les voy a contar un poco cómo se compone esa ficha y cuáles como sus elementos principales. Pero del lado de evaluación, eso es del lado de cómo generamos información. Del lado de evaluación,
tenemos como estos 4 grandes bloques de evaluación, ¿no? Evaluación de recursos de fortalecimiento financiero, de recursos de nómina, que obviamente están relacionados con los fondos y las características de los propios fondos, ¿no? En el caso de recursos de fortalecimiento financiero, FAFEF y Fortamun, que son los que tienen esas características. En el caso de recursos de nómina, FONE, FASA y FAETA. En el caso de la evaluación de recursos de infraestructura, evidentemente FAIS y FAM. Y en el caso de evaluación de recursos destinados a programas y acciones, el FASP y el FAM, ¿no? Lo que buscamos con estos ejercicios de evaluación es mejorar los fondos y la toma de decisiones, que es lo que hemos venido planteando desde el inicio de esta plática, ¿no? Lo que queremos hacer es generar información con instrumentos precisos que son las fichas y seguir generando información sobre los fondos y evaluar con estos tipos de evaluación para mejorar los fondos y la toma de decisiones, ¿no? Este horizonte de evaluación también está pensado de forma que se puedan desarrollar las evaluaciones considerando los distintos momentos temporales de las administraciones, tanto estatal como municipal, ¿no? Ustedes pueden ver en esta lámina que nosotros, esto siempre hay que decirlo, es bien importante, es una propuesta, ¿no? Nosotros proponemos que los fondos se evalúen en ciertos momentos de la administración. Ustedes pueden ver en estos recuadros que están los años, en el año de administración estatal municipal, están considerados los 6 años de la administración estatal, perdónenme, y los 3 años de la administración municipal. Entonces, considerando la naturaleza de los fondos y el tipo de información que podemos requerir, hicimos este esquema de evaluación de desempeño de los fondos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los fondos que nos pueden dar información para la planeación y que tienen que ver con temas de financiamiento y de infraestructura, como el FAFEF, el Fortamun, el FAIS, el FICE y el FAM Infraestructura Educativa, proponemos que se evalúen entre el primero y segundo año, ¿no? Y la idea es que, pues, obviamente, estos tipos de evaluaciones nos dan información sobre la planeación. Y hacerlo entre el primero y segundo año, pues nos va a dar evidencia para tomar mejores decisiones lo que resta de la administración estatal, que son los otros 4 años. Y ustedes pueden ver aquí también que en el caso de Fortamun y FAIS, también sugerimos que se evalúen en el 5º año, ¿no? Un poco como a manera de cierre. Obviamente las fichas de desempeño sugerimos que se realicen de manera anual, porque acuérdense que esas nos permiten recopilar información sobre los fondos, y sugerimos que sea en al menos 2 ejercicios continuos, porque eso nos permite tener un refuerzo de la información que tenemos en las fichas y entonces ir ajustando la información que nos falta. Es decir, de pronto con las fichas nos damos cuenta que hay características de los fondos que no tenemos, que no sabemos o que no hemos podido identificar, y en el siguiente año que se vuelve a evaluar se puede reforzar esa información porque ya sabemos que no existe o no es consistente o tiene algún espacio de oportunidad o de mejora, ¿no? La parte de la revisión y análisis de instrumentos de monitoreo, que también son anuales, y las evaluaciones estratégicas, que estas son totalmente temáticas y no consideramos una temporalidad específica, sino dependen de las necesidades que se tengan o de las preguntas que se quieran responder. También queríamos contarles un poco que nosotros hemos partido al final del desarrollo de estos instrumentos, algunos TDRs que les voy a contar en este momento, pero hemos partido pues como considerando los ejercicios que hemos hecho desde 2008, ¿no? Desde 2008 iniciamos con los estudios del ramo 33, que hicimos ahí varios documentos, uno de los que seguramente ustedes conocen porque además es uno de los documentos como más consultados, es este documento de estudios del ramo 33, que hace un compilado sobre todos los fondos y varias reflexiones sobre cuál es el objetivo de los fondos, incluso las fórmulas, y es uno de los primeros documentos que publicamos en ese entonces. Pero hemos seguido avanzando, ¿no? En todos los años hemos tenido
documentos específicos o metodologías específicas, ¿no? Por ejemplo, en el PAE 2015-16 hubo esta propuesta metodológica para la evaluación de ramo 33 y los fondos de aportaciones federales. En el PAE 17-19, evaluaciones a los fondos en el marco del PAE, del FIDEFAF y de las reglas de operación. Ahí ya sabíamos que estaba el FIDEFAF y que teníamos que tener como esta interacción con el FIDEFAF y las coordinadoras de los fondos. Y bueno, hemos ido generando distintos documentos que además pues están permeados por la parte normativa, ¿no? Si ustedes ven en 2012 que hubo esta reforma en la Ley General de Contabilidad y se publicó la norma, pues empezamos también a hacer otros ejercicios como para saber cómo íbamos a ajustar las metodologías si era necesario y también ver cuáles eran los ajustes a la ley, ¿no? Y que eso nos diera más información respecto a los fondos. Este año, 2022, estamos, 2021 iniciamos, ¿no? Evaluaciones específicas de desempeño del país, ese fue en 2021, y ahorita en 2022 estamos haciendo justamente los TDRs de la evaluación de desempeño del FAM Asistencia Social, y con eso ya tenemos, como ustedes pueden ver en esta lámina, metodologías para evaluar los fondos en las entidades federativas, en el caso de evaluaciones específicas de desempeño de todos los fondos, excepto del FAM Asistencia Social, que lo estamos desarrollando en este momento, pero que seguramente lo tendremos listo a finales del año. Estamos haciendo el piloto, es decir, ya teníamos unos términos de referencia, los estamos piloteando. Con ese piloto ya solamente haríamos los últimos ajustes para poderlos publicar a finales de este año, a más tardar en el primer trimestre de 2023, ¿no? Tenemos fichas de desempeño para todos, excepto para FAETA y FAM, pero esos son instrumentos que ustedes ya tienen disponibles y que están en la página del Consejo. Y ahora, un poco contarles, hacer como este recuento de las evaluaciones que tenemos en las entidades federativas con lo que se ha señalado en el PAE federal. Tenemos 244 fichas de desempeño en más 32 que estamos desarrollando en este momento, ¿no? Es mucha información que ya tenemos de los fondos que nos permite tener, ahorita les voy a contar cuál es la información que tienen estas fichas, pero que nos permite tener datos muy concretos de cómo están los fondos en esas 244 fichas, ¿no? Tenemos 2 evaluaciones específicas de desempeño, más 23 que están en proceso. En el caso específico de Veracruz tenemos 8 fichas de desempeño más una que está en proceso, ¿no? Y esto es un poco para dar cuenta de toda la información que tenemos, de la cual ustedes pueden echar mano de cada uno de los fondos y que les permita seguir generando no solo evaluaciones, sino información y en su caso, pues, posibilidades de mejora en los ejercicios para tomar decisiones, pero también para la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ahora les voy a contar sobre algunos ejercicios específicos, la evaluación específica de desempeño, cuáles son como los alcances de esta evaluación. Obviamente, lo que queremos con esta evaluación es conocer el desempeño del fondo en la entidad federativa, que esa información ayude a mejorar temas de gestión, de operación y obviamente rendición de cuentas y de los resultados, ver qué tanto se están consiguiendo los resultados. Esta evaluación tiene 6 apartados, ¿no?, que ustedes pueden ver en esta lámina. Se compone tanto de preguntas cerradas como preguntas abiertas. Hay un apartado para saber sobre las características del fondo, la contribución y destino, la gestión y la operación, la generación de información y rendición de cuentas, la orientación y medición de resultados y las conclusiones, ¿no? En las conclusiones hay un análisis FODA, como lo hacemos en todas las evaluaciones, por sección temática y general de todo el fondo, ¿no?, en la entidad, obviamente acompañado de sus recomendaciones. Estos TDRs que les estoy contando, se me pasó a decirles, pero es un modelo que se aplica para FONE, FASA y FAETA, ¿no? Son estos 6 apartados.
Obviamente las secciones temáticas que están, pues lo que buscan es dar cuenta de lo que nos pide la ley que tenemos que evaluar, que tiene que ver con la contribución y destino, la gestión en la operación, la generación de información y rendición de cuentas y la orientación y medición de resultados, ¿no? Entonces, así fue que diseñamos los fondos, es como buscamos dar cuenta de lo que señala la propia ley, y estos son los apartados, y les digo que tenemos como estos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Hay niveles de respuesta para las preguntas binarias, ¿no? Si tiene uno de los elementos, si tiene dos de los elementos, si tiene tres o si tiene todos los elementos, ¿no? Esto es partiendo de la lógica de evaluación de desempeño y resultados. Pues las preguntas abiertas las hacemos con esta intención de tener un análisis cualitativo, ¿no? Y que podamos tener información precisa de los fondos. Estos son los modelos de TDRs, insisto, para FONE, FASA y FAETA. Tenemos otro modelo de TDRs para FAIS y FAM, infraestructura, que estos TDRs pues tienen 7 apartados, ¿no? Y según el fondo que estamos evaluando, se pueden realizar entre 21 y 23 preguntas. También tienen preguntas abiertas y preguntas cerradas. Los apartados en estos TDRs tienen que ver con las características del fondo, la contribución y destino, la gestión y operación, son muy parecidas, la generación de información y rendición de cuentas, la orientación y medición de resultados, el análisis de recomendaciones y las conclusiones, ¿no? En el caso de la sección que habla sobre las características del fondo, ahí se recopila información sobre los objetivos, la fórmula, la distribución, la evolución de su presupuesto, y en el caso de FODA, pues como sabemos, tiene como todos estos elementos de fortalezas, oportunidades y las recomendaciones, ¿no? A diferencia de lo que pasa con los otros TRs que les acabo de contar, los de FASA y FAETA, en estos no tenemos una valoración numérica, porque es el primer ejercicio de evaluación con este instrumento y todavía estamos como observando los resultados, ¿no? Sí tenemos en este caso obviamente el criterio para responder a las preguntas binarias, que si tiene un elemento, si tiene 2, 3 o si tiene todos los elementos, es la misma valoración, la misma lógica que ya les acabo de contar de los anteriores. Y ahora les voy a contar, como ya para ir cerrando, sobre la ficha de desempeño, que es este instrumento que nos permite tener información. La idea es que se haga 2 ejercicios fiscales continuos, como les decía, para ir mejorando la información que podemos tener de los fondos, ¿no? Justamente, si ustedes conocen las fichas de monitoreo y evaluación que tenemos a nivel federal, tiene una lógica similar. Lo que buscamos es que podamos tener un instrumento muy sintético, es literal una hoja que sea homogéneo, que sea autocontenido, ¿no? Y que nos permita tener información tanto de monitoreo como de evaluación para las entidades, y que con eso pues podamos mejorar siempre la información que está disponible de los fondos. ¿A quién está dirigida? Pues a los gestores y operadores del fondo en las entidades. A las dependencias coordinadoras también les sirve muchísimo porque es información muy sintética sobre los fondos en los estados. A las secretarías de Hacienda, al Coneval, obviamente, a la Secretaría de Hacienda y al Coneval como coordinadoras de la evaluación, y también a la ciudadanía, esto que decía José Manuel, que es bien importante. Nos importa mucho que las y los ciudadanos puedan tener información sobre los fondos y que esta información sea de fácil comprensión y que sea como de fácil acceso, ¿no? Es autocontenida totalmente, como ya lo habíamos señalado. Lo que buscamos es que también sea información vigente sobre el destino y el ejercicio y los resultados de cada ejercicio fiscal, y que podamos hacer esta valoración de la información. Las fichas nos permiten contar con estos documentos muy sintéticos, y esto ya lo habíamos señalado, y este es un ejemplo de la ficha. Estoy segura que ustedes ya la conocen porque ya lo hemos hecho y lo hemos hecho para todos los estados. Pero pues tiene un primer apartado que describe el fondo, ¿no? Las características generales del fondo, otro que describe el contexto, el presupuesto y la cobertura, el ejercicio, el destino y resultados, incluyendo cuando concurren recursos,
y cuando hay incidencia de recursos, ¿no? De manera diferenciada entre hombres y mujeres. Tiene un apartado sobre indicadores estratégicos y de gestión, el cumplimiento de los objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión. Obviamente todo esto, además, como está señalado en cada uno de los apartados, pues tiene su sustento normativo, ¿no? Acuérdense que lo que buscamos también es que podamos dar cuenta de los mandatos o de las atribuciones normativas que tenemos todas y todos en estos ejercicios. Está un apartado del análisis FODA con las recomendaciones y el seguimiento a recomendaciones. Un apartado sobre calidad y suficiencia de la información, que esto es bien importante. Hacemos ahí como una valoración de qué tanta información tuvimos y qué tanta calidad tuvimos de esa información. Las recomendaciones y los datos de contacto. Entonces, este es el ejemplo de la ficha. Insisto, ustedes seguramente ya lo conocen, pero la idea es que esta ficha pueda dar información muy concreta y que podamos hacer estos ejercicios con la ficha de manera permanente para seguir mejorando siempre la información que tenemos de los fondos. Pues quisimos presentarles estos instrumentos, cómo hemos avanzado en el Coneval con todos los TDRs y las metodologías de evaluación de los fondos con este horizonte de evaluación, que son herramientas que ustedes pueden utilizar y que les pueden servir para los ejercicios de evaluación que ustedes estén haciendo. Y lo voy a dejar hasta ahí porque seguramente ahora con José Manuel veremos otros temas de monitoreo que se complementarán y al final pues habrá una sección de preguntas y comentarios. Adelante, José Manuel, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Karina. Y bueno, pues ahora les voy a presentar yo una guía de monitoreo que, déjenme, por favor, va a pasar lo mismo. Pero bueno, ya Karina nos platicó acerca de la evaluación de los fondos de aportaciones del ramo 33, qué tipos de evaluaciones se pueden realizar. Ahora lo que yo les voy a explicar y les voy a comentar es lo que hemos hecho en el tema de monitoreo de ramo 33. Ya les comentaba cuáles son las diferencias principales entre monitoreo y evaluación y cómo lo hacemos en cada una de las áreas de Coneval. Cuando surgió la guía de evaluación de fondos de aportaciones del ramo 33, que la hizo nuestra área de evaluación, que encabeza Karina, nosotros también decidimos elaborar esta guía de monitoreo de ramo 33, porque lo que veíamos era a qué se enfrentan las y los servidores públicos que van a hacer un monitoreo de ramo 33. Nos pusimos en el papel del del servidor público que que llega a una posición de registro, de operación, de valoración de los fondos de ramo 33. Y dijimos, ¿qué tiene que hacer esta servidora o este servidor público? Bueno, primeramente, pues el objetivo que tenemos de la guía es presentar diferentes instrumentos hacia funcionarios involucrados en los distintos procesos de monitoreo con el objetivo de contribuir a lograr un adecuado seguimiento de sus procesos y resultados. Porque lo que veíamos era también de analizar cuáles son estos pasos también dentro del proceso de monitoreo. ¿Qué tiene que hacer esta funcionaria o funcionario? Entonces, lo que vimos es primero, presentarles lo que hemos hecho sobre monitoreo en diferentes documentos en Coneval. En Coneval no todos los años y bueno, sabemos que los fondos de aportaciones tienen ya una gran cantidad de años, por allá desde 1997, 1998, pero nosotros en 2017 fue cuando empezamos a analizar desde la visión de monitoreo estos fondos de ramo 33.
Luego hicimos la recopilación de normas que regulan el monitoreo. ¿Cuáles son aquellos mandatos que hay para dar cumplimiento al tema de monitoreo? Y luego, posteriormente, presentar los elementos que deben ser considerados para realizar un monitoreo adecuado, porque muchas veces se puede tener una interpretación no adecuada sobre lo que es monitoreo, ¿no? Solamente tener indicadores y ver el avance presupuestal y ver el avance de obra, pero eso no es solo eso el tema de monitoreo o cómo van los proyectos, sino también, como ya mencionaba yo en mi primera intervención, también es ver el tema de resultados. Con los montos que se generan de los fondos de ramo 33, ¿qué se produce? ¿Qué nuevos proyectos, qué modificaciones en los cambios en las condiciones de vida de la población hay? Y bueno, y finalmente también lo que hicimos fue hacer una presentación sobre los potenciales usos que se pueden realizar con la información que se genera en el monitoreo. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Coneval en cuanto a los fondos de aportaciones de ramo 33 en el tema de monitoreo? Pues lo que vemos es, este es el esquema de los fondos que nosotros le damos seguimiento en cuanto al tema de monitoreo. Nosotros tenemos 8, subfondos o vertientes de los fondos de aportaciones a los cuales les damos seguimiento. Como ustedes pueden ver, en cuanto a los colocados sobre los fondos, bueno, sabemos que existe el FONE, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FASA, que tiene que ver con servicios de salud, FAIS en sus 2 vertientes, en la vertiente de entidades federativas, en la vertiente municipal. También el FAM, que es el Fondo de Aportaciones Múltiples, en donde tenemos 3 vertientes, que es asistencia social, infraestructura educativa básica y también el tema de infraestructura de educación media superior y superior. Y por otro lado, también pues el FAETA, el de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos en sus 2 vertientes, en cuanto a educación tecnológica y en cuanto a educación de adultos. Y los fondos que les denominamos los no sociales y que esos, ya comentaba Karina sobre esta división que hicimos con la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda lleva o coordina los fondos de aportaciones para seguridad pública, el fondo de fortalecimiento de las entidades federativas y también el Fortamun, ¿no? El de fortalecimiento de los municipios. Entonces, los primeros 5 son a los que nosotros coordinamos, que les denominamos fondos sociales, y damos seguimiento hacia todas sus vertientes. Y déjenme comentarles que el presupuesto de estos 5 fondos ascendió a 777,000, casi 800,000 millones de pesos en cuanto a su presupuesto en 2021. ¿Cuál es la magnitud de este presupuesto? Bueno, pues en cuanto a los programas sociales que nosotros también le damos seguimiento en cuanto a evaluación y monitoreo a nivel federal, ellos conforman más o menos un poquito más de 1 billón de pesos. Entonces, eso es casi también 75%, entre 70 y 75% de lo que se tiene en gasto social o del ámbito social en los programas sociales. Entonces, es una gran magnitud del presupuesto que está en los fondos de aportaciones del ramo 33. El análisis que hacemos de monitoreo es a partir de 9 matrices de indicadores para resultados con un conjunto de 118 indicadores de los que le denominamos de propósito y componentes de la matriz de indicadores. Como sabrán, estos 2 niveles son esenciales dentro de la matriz. El propósito es en donde tenemos el objetivo principal del fondo y los componentes que tienen que ver con los diferentes entregables que hace cada uno de los fondos. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Bueno, los fondos sabemos que fueron creados en 1998, pero fue hasta 2006 cuando se solicitó por primera vez un informe sobre el ejercicio de los recursos de ramo 33. Encontramos diferente información,
pero como un mandato fue hasta el año 2006. En 2013 también fue una fecha muy importante, creemos nosotros, porque por primera vez también se estableció una estructura causal de objetivos a partir de la matriz de indicadores para resultados. Si bien desde 2007-2008 hubo algunos ejercicios sobre matrices en los fondos, fue hasta 2013 cuando se dio por primera vez el seguimiento ya con objetivos, con una estructura causal y que se pidió por mandato, ¿no? En 2006 fue establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, en 2008 en los lineamientos generales de operación de los fondos y en 2013 lo encontramos en los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos. Y bueno, ¿qué hemos hecho en Coneval? Y bueno, les vamos a compartir la información de los diferentes análisis que hemos hecho con los fondos. En primer lugar, bueno, en septiembre de 2018 hicimos por primera vez una revisión de las matrices de los 8 fondos y bueno, pues como ustedes sabrán o se imaginarán, encontramos ahí pues algunas oportunidades de mejora en cuanto a los objetivos, en cuanto a los indicadores. Encontramos una gran cantidad de indicadores que tenían que ver con seguimiento presupuestal, ¿no? Solamente cuánto recibí como entidad federativa de recursos y cuánto ejercí. Entonces, esa es una información importante, pero no llega a ser una información que permita saber cómo se modificaron las condiciones de vida de la población. En 2019, dado este primer diagnóstico que hicimos, propusimos un curso de metodología de marco lógico para los fondos. Tuvimos una muy buena respuesta. Esto lo hicimos solamente para coordinaciones federales de los fondos. Y bueno, pues esto sirvió para tener según las y los coordinadores nos dijeron que había sido un tema muy importante porque, sobre todo, y recuerdo para el tema de FAM, el de Fondo de Aportaciones Múltiples, ya les presentaba en la lámina anterior que hay un FAM, una vertiente que se dedica a atender el tema de infraestructura de educación superior, y media superior y de superior, y otro para básica. Bueno, en este curso se llegaron a conocer las coordinadoras y coordinadores federales de esas vertientes. Y dijeron, oye, es que ¿sabes qué? Qué bueno que nos reunimos porque a veces nuestros proyectos se duplican. Porque a veces tenemos instituciones que son vecinas y entonces en eso tanto ofrecen educación básica como también ofrecen media superior y superior. Entonces, eso ayudó a que pudieran empatar algunos proyectos, generar economías de escala y tener proyectos más económicos o bien tener algunos proyectos de mayor magnitud. En el mismo octubre de 2019 hicimos un análisis de enfoque de resultados. En el análisis de enfoque de resultados lo que buscamos nosotros es examinar qué buscan los fondos, ¿no? De hecho, esa fue una primera pregunta que hicimos en nuestro análisis. ¿Qué busca el FAIS? ¿Qué busca el FAM en su vertiente de educación media superior? Por ejemplo, FAIS busca disminuir la pobreza, busca mejorar la infraestructura social, busca dar algún subsidio para a lo mejor balizamiento de las calles. Entonces, ¿qué es lo que busca el FAIS? Y entonces, bueno, en este análisis de enfoque de resultados nos encontramos con algunos encontramos algunos datos importantes sobre lo que buscaban estos fondos más allá de los objetivos que se guardan en la Ley de Coordinación Fiscal. Y luego hicimos ya con esto la creación del módulo de ramo 33 para el seguimiento de los indicadores dentro de nuestra página web. Tenemos un módulo donde ustedes pueden encontrar información, creo que muy precisa e importante, sobre cómo se van cumpliendo los objetivos de los fondos, pero también cuántos proyectos tienen, si existe incluso hasta una vinculación de los resultados de los fondos con la solución de algunas problemáticas ya más generales. Por ejemplo, veíamos en el tema de salud, cuánto presupuesto, por ejemplo, recibe Veracruz y cómo está su carencia en cuanto a servicios de salud, ¿no?
Ahí, por ejemplo, encontramos una relación inversa, no una correlación, pero sí una relación inversa entre que hay ciertas entidades federativas que tienen alta carencia de servicios de salud en la población y reciben menor presupuesto, ¿no? O al contrario, ¿no? Que tienen bajo nivel de carencia en servicios de salud, pero reciben mayores recursos, ¿no? Entonces, creo que en este análisis encontramos cuestiones muy importantes en cuanto a estas posibles relaciones que pudiera haber en cuanto a asignación presupuestal y resultados. Ya en marzo de 2022 hicimos algunas propuestas de ajuste hacia los indicadores y ya también hacia finales de septiembre hicimos la revisión de algunos fondos, todo esto igualmente para poder tener un mejor diseño de las implementaciones y operaciones que se dan al interior de los fondos. Y bueno, ¿qué es lo que vimos en general también en cuanto a este análisis que hicimos de fondo de ramo 33 y de lo que hemos encontrado en cuanto a monitoreo? Bueno, que la mayoría de los indicadores cumplen criterios mínimos de calidad, es decir, hay buenos indicadores en general a nivel federal, pero también a nivel entidad federativa. Lo que vimos también es que no tienen línea de base y metas. Y entonces aquí una pregunta o algún comentario que podemos hacer es, pues, ¿de qué nos sirve tener buenos indicadores pero no tenemos datos? ¿No? Entonces, ahí hay una oportunidad de mejora. También que el reporte de indicadores no es homogéneo y presenta múltiples inconsistencias. ¿Qué encontramos en algunos indicadores? Algunos indicadores encontrábamos que era, no sé, por ejemplo, en cuanto a entrega o mejoramiento de instituciones educativas. Bueno, pues hay un indicador que nos va diciendo el porcentaje de avance, pero no sabíamos si era acumulado o porque algunos son de seguimiento o reporte trimestral, entonces no encontrábamos si lo que se iba reportando era acumulado o que eran los reportes trimestrales. Entonces, al no haber una homogeneidad en el reporte de estos indicadores, bueno, pues había por ahí un no análisis directo, ¿no? Entonces, también en cuanto a las inconsistencias que encontrábamos era que se reportaba, por ejemplo, que era un indicador acumulativo y en el primer trimestre se reportaba un avance del 80% y luego en el siguiente trimestre había una disminución del acumulado y decíamos aquí qué fue lo que sucedió. Entonces, nos fuimos a los datos muy específicos y bueno, pues encontramos muchísimas inconsistencias, no de Veracruz en particular, sino a nivel de entidad federativa, de todas las entidades federativas. También encontramos que hay indicadores que se definen de manera unilateral por la dependencia coordinadora, ¿no? Entonces, lo que aquí nosotros invitamos a las dependencias coordinadoras fue, pues, que sería bueno que se reunieran con los enlaces a nivel estatal y a nivel municipal para que en conjunto pudiera decirse cuáles son los objetivos e indicadores principales, ¿no? Porque a veces lo que encontrábamos era, por ejemplo, en algún fondo que tuviera que ver con cuestiones de deserción escolar, y decía alguna entidad federativa, pues que está el indicador de deserción escolar, pero yo lo que quiero mejorar es la eficiencia terminal, ¿no? Y entonces, si hay una plática, si hay una adecuada coordinación entre lo que se busca, pues se pueden encontrar, creemos, estrategias, mecanismos que puedan dar mejores resultados. También, bueno, los registros administrativos no están ni unificados ni sistematizados. Entonces, bueno, ese también es una gran oportunidad de mejora. Encontramos desde el municipio que lleva el reporte de los fondos en una computadora aislada o en un reporte que se tiene, porque luego pensamos que pudiera haber cierta uniformidad. Bueno, pues hay municipios que llevan sus reportes y tienen que pedir una computadora prestada o tienen que ir a la capital del estado para poder hacer el reporte, ¿no? Entonces, bueno, pues hay
hay situaciones y registros administrativos no unificados y que pueden mejorar mucho. Dentro de las sugerencias que hemos hecho es que, aunque los indicadores sean responsabilidad estatal, debiera o pudiera ser algo adecuado que se pudieran tener metas y avances a nivel federal con la conjunción de todos los avances de las entidades federativas. También otra sugerencia que hicimos fue capacitar a las entidades no solo para el reporte, sino para la construcción y medición de indicadores. Esto de manera que las propias entidades federativas y municipios sepan cómo se construyen los indicadores, cuáles son las fuentes de información que puedan ayudar a tener un adecuado reporte. Mejorar la coordinación también, sin duda, entre dependencias y entidades. Hay fondos que tienen que ver con diferentes dependencias, con diferentes entidades federativas. Entonces, lo que creemos es que pueda haber una mejor coordinación, que pueda también redundar en mejores resultados. También otra de las sugerencias es sistematizar y establecer criterios de calidad para los registros administrativos. Ya les comentaba, hay municipios que tienen un registro, digamos, muy simple, muy sencillo, que si pudiera tenerse por ahí un apoyo entre diferentes municipios para poder contar con mejores registros administrativos, creo que pudiera ayudar muchísimo. ¿Y a qué nos referimos con criterios de calidad? Por ejemplo, que los registros administrativos sean claros, sean oportunos, que utilicen codificación, que utilicen un sistema de registro y que pueda haber mejor y mayor información para tomar buenas decisiones y mejorar también los registros. Otros hallazgos es la poca claridad sobre el significado de variables que están incluidos en los indicadores, falta de estructura en la composición de bases de datos. Ya les comentaba, hay bases de datos donde se tienen reportes de los beneficiarios de los diferentes fondos de ramo 33. Sin embargo, esta no es homologada, no hay una estructura también en cuanto a Veracruz puede tener una cierta estructura, Oaxaca tiene otra estructura, Yucatán tiene otra estructura y diferentes variables que se tienen en los diferentes registros. También falta de precisión en la redacción de objetivos o muy generales, ¿no? O incluso tenemos algunos fondos cuyo objetivo principal a nivel federal es realizar la administración adecuada de recursos, ¿no? Y entonces solamente el objetivo es transferir a las entidades federativas. Pero ahí no hay una modificación, no es una contabilización de resultados. Y también, bueno, parte de lo que, y aquí voy a abrir un paréntesis respecto de lo que nos comentaba Karina sobre lo que hacemos en algunas evaluaciones, que es ver si hay una efectividad sobre los resultados. Déjenme les platico una experiencia que tuvimos muy al inicio, por allá de 2008, cuando íbamos con los directores generales, porque ¿qué es un resultado? ¿No? Y bueno, aquí podría yo abrir déjenme ver si se puede activar micrófono. Por ejemplo, déjenme ver por acá. A Cesario López. Cesario, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver si puedes activar tu micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cesario. Oye, ¿nos podrías decir qué es para ti un resultado de un programa o de un fondo? Es el producto que se obtiene. Digamos, por ejemplo, la entrega de un subsidio, ¿para ti estaría bien? Me parece que sí. Muy bien. Bueno, ahorita ya muchas gracias, Cesario. Ahorita vamos a analizar diferentes respuestas. Areli Burgos. ¿Sí nos escuchas? ¿Cómo estás, Areli? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Areli, para ti, ¿qué son los resultados o qué puede ser un resultado para un fondo? Sería
el objetivo al que se quiere llegar sin dar como muy en especificado detalle a detalle cómo se llegaría. Sería el querer realizar algo que nos va a desglosar cómo quedaría al final. Perfecto, perfecto. Muy bien, Arely. Muchas gracias. Gracias. Oigan, bueno, pues en esta experiencia pues sucedió algo similar y entonces fuimos con 3 directores generales de diferentes programas de la Secretaría de Educación Pública. Entonces con el primero llegamos y le dijimos, oye, ¿para ti qué es un resultado? Más o menos ahorita como le pregunté yo a Cesario y como le pregunté a Arely. Entonces el primero nos dijo, para mí un buen resultado es que yo entregue becas, ¿no? Y entonces nosotros le dijimos, oye, en ese resultado, esas becas que tú vas a entregar, ¿las debe necesitar la persona a la que las entregas? Y me dijo, pues es que no me interesa porque yo lo que pretendo es llegar a mi meta de entregar becas. Y nosotros le dijimos, oye, nada más que pues está medio raro porque la beca sí debe necesitarla, pero además debe modificar estas condiciones de vida del estudiante, ¿no? Para que no se salga de la escuela, para que mejore sus calificaciones, ¿cuál es el objetivo, no? Y luego fuimos con otro y nos dijo, para mí resultado es que yo me gaste el presupuesto, ¿no? Si yo me gasto los 87 millones de pesos que me ponen en mi presupuesto, yo ya di un buen resultado, ¿no? Y luego ya fuimos con otro y el otro nos dijo, para mí el resultado es que disminuya la deserción escolar en 5%, ¿no? Y entonces le dijimos, oye, ¿cómo le vas a hacer? Ah, bueno, pues que voy a dar becas y voy a colocar un transporte escolar para buscar que tener ese resultado. Entonces, lo que buscábamos también, como pueden ver, es que hay una heterogeneidad en ciertos términos, ¿no? Digo, por un lado, Cesario decía el tema de entregas y Arely un poquito más sobre cómo se modifican las condiciones de vida de la población. Entonces, digo, y no es que haya estado mal Cesario, sino que más bien es una concepción en la cual debemos trabajar todos y ponernos de acuerdo si resultados vamos a llamarle a la modificación. Nosotros en Coneval sí lo vemos como resultados, una modificación en las condiciones de vida de la población. Entonces, dado esto, creo que también fue lo que vimos en cuanto a algunos fondos y ya les comentaba que este fondo que decía, no, pues para mí mi resultado es transferir recursos, ¿no? Y entonces decíamos, pero con esos recursos que transfieres, ¿qué se modifica en las entidades federativas o qué se modifica en los municipios? Entonces, bueno, parte de las sugerencias fue incorporar un diccionario que identifique qué significa un resultado, qué significa la gestión, o en cuanto al tema de indicadores, es qué significa cada una de las variables que incorporamos a los indicadores. También otra sugerencia que hicimos fue tener mayor coordinación entre la Secretaría de Hacienda, las dependencias coordinadoras y las entidades o municipios que tienen que reportar datos de fondos de aportaciones de ramo 33. Es importante también mencionar que nosotros vemos que debería haber mayor capacitación para funcionarios locales a cargo del reporte de información de fondos de recursos de fondos de aportaciones de ramo 33 y también que debiera haber un manual para el reporte y uso de información sobre proyectos, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue una guía sobre el monitoreo, pero creemos también que debiera haber una guía sobre los propios proyectos. Ya de esto lo voy a comentar de manera muy general. La Ley de Coordinación Fiscal establece que las entidades deben enviar informes sobre el ejercicio y destino de los recursos. Debe haber un informe trimestral que se envía al Congreso de la Unión sobre la información de ramo 33 debe haber mecanismos de coordinación entre dependencias y entidades. Los lineamientos generales de recursos transferidos de 2013 señalan que debe haber indicadores de desempeño, que debe haber una matriz de indicadores y también se señala la participación del Coneval en el proceso de definición de indicadores.
¿no? Esto lo hemos hecho desde 2013, cuando nos solicitan la asesoría técnica, la hemos hecho con mucho gusto. Y también se estableció el sistema de reporte de recursos federales transferidos. En el programa anual de evaluación se establece la coordinación entre Coneval y Hacienda para el monitoreo y evaluación de los fondos, y también la inclusión de informes de resultados, evaluaciones de indicadores y otros productos que pudiera haber. También otra norma que hay es la guía de criterios para el sistema de RFT, de recursos federales transferidos, y en esta guía se establece el proceso para el registro de información, ejercicio, destino y de resultados de los fondos. Y bueno, pues sabemos que ahí hay una composición de 4 módulos, donde en cada uno de los módulos se realiza el reporte sobre los objetivos, sobre los datos que tiene que haber de cada uno de los indicadores, sobre el ejercicio de los recursos e incluso también sobre los resultados de diferentes evaluaciones. Y los lineamientos CSD, que ahí se establece los procedimientos anuales para el registro, actualización y seguimiento de las matrices. Y bueno, ahora, ¿cómo vemos el proceso de monitoreo y cuáles son los instrumentos de monitoreo que vemos desde Coneval? Y bueno, monitoreo visto, ya lo habíamos contemplado, como un proceso dinámico que permite la generación sistemática de información sobre el desempeño de los fondos. Entonces, nosotros desde Coneval vemos al menos 2 instrumentos de monitoreo. El primero son los indicadores, donde podemos obtener información sobre el avance en el cumplimiento de las metas programadas, cuánto se programó de entrega, no sé, quizás de por ahí subsidios, algunas entregas que se hacen con FAIS, cuánto se programan, cuánto finalmente se ejecutaron. También indicadores sobre resultados, por ejemplo, FAIS tiene indicadores sobre pobreza moderada, sobre pobreza extrema, entonces, bueno, pues también tenemos esa información. Otro instrumento de monitoreo que vemos son los proyectos. Es decir, ¿de dónde podemos obtener información para monitorear los fondos? Entonces, los proyectos son otro instrumento. Y en cuanto a los proyectos, desde la información que reportan ustedes, podemos encontrar la localización de proyectos, cuál es su avance, cuál es su clasificación, hacia qué temática están determinados los diferentes proyectos. En cuanto a indicadores, bueno, sabemos que los indicadores son una herramienta que ha sido utilizada para el seguimiento de los fondos de aportaciones. Sabemos que los indicadores son mediciones que nos dicen si vamos bien, si no vamos tan bien, si estamos cumpliendo con el objetivo principal o con objetivos específicos de los fondos. Los indicadores deben permitir conocer los avances en la solución de problemáticas, la entrega de bienes o servicios, pero también las acciones que realizan los fondos, tanto a nivel federal como estatal y también en el caso que se determine como municipal. Una característica que nosotros colocamos desde Coneval es que un indicador debe ser la relación entre variables, ¿no? Si no hay una relación entre variables, estaríamos hablando de un dato solamente, ¿no? Y los datos no nos permiten tener una dimensión. Por ejemplo, cuando hablamos de 1.200.000 veracruzanas y veracruzanos, pues si nosotros no sabemos cuál es el total de la población de todo el estado, entonces pues no podemos tener una referencia. Entonces, por eso es que debemos tener, para llamarlo indicador, necesitamos un dato y una referencia, ¿no? Y tenemos nosotros también desde Coneval la sugerencia de que haya la utilización de diferentes dimensiones para la medición del desempeño, ¿no? Y estos pueden ser las dimensiones de eficacia, eficiencia, economía y calidad. ¿Por qué es importante medir diferentes dimensiones? Bueno, pues porque, por ejemplo, la eficacia nos permite saber el grado del cumplimiento del objetivo. Pero si no medimos, por ejemplo, eficiencia, que es ya saber cómo cumplimos nuestro objetivo respecto de nuestros recursos, pues ahí perdemos información. O incluso sobre la calidad, ¿no?
Y déjenme comentarles un ejemplo de manera muy breve en donde, ¿qué pasa si dejamos de medir ciertas dimensiones, ¿no? Hubo un evaluador que le preguntó al presidente municipal, le dijo, oye, fíjate que veo que tú entregas leche en estado líquido, y entonces pues vas, la entregas y tienes 8 camionetas ahí y tienes varios trabajadores, pero pues ¿qué te parece la idea de que en lugar de que repartas leche líquida, pues la puedas procesar? Y porque ahorita si no la entregas, pues se te puede echar a perder, no puede, y tenerla almacenada, recurres en costos muy importantes de almacenamiento. Entonces, ¿por qué mejor no le haces un proceso de convertirla en leche en polvo y luego fortificarla con zinc y algunos otros minerales que te van a ayudar a que haya niñas y niños con mejores condiciones nutricionales, ¿no? Y que salgan de desnutrición, porque en el municipio pues hay una cantidad importante de niñas y niños con desnutrición infantil. Entonces, pues, al presidente municipal le pareció bien y dijo, bueno, pues vamos a echar a andar este proyecto. Se hizo un programa, el programa lo que hacía era procesar la leche líquida, transformarla a tenerla en polvo, empaquetarla, y luego ya se hacía la distribución. Se hizo la distribución y con el equipo evaluador, pues se hizo el primer levantamiento sobre medidas antropomórficas de los niños, y bueno, se midió talla, peso, medida de la circunferencia de la cintura y otros datos por ahí de las niñas y niños. Entonces ya después dejaron pasar un año y entonces pues llegó la hora de la evaluación para ver si había sido efectivo o no esta modificación. Cuando se da el levantamiento de a ver cómo se modificaron esas condiciones de los niños, pues el equipo evaluador empezó a hacer nuevamente las mediciones y pues los datos no cambiaban mucho, ¿no? Entonces el evaluador dijo, pues, ¿qué habrá sucedido, no? ¿Qué habrá pasado? No tengo clara la respuesta porque hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Se fortificó la leche, se hizo la leche en polvo, se hizo una distribución adecuada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, bueno, pues ya el domingo en la comunidad se llegó se llegó el domingo, día de partido en la comunidad, y entonces, bueno, la comunidad tenía la tradición de hacer un partido de fútbol el domingo, ¿no? Entonces, pues se reúne toda la comunidad y entonces llega un niño con el evaluador y le dice, oye, pues ven, ¿no? Ya acompáñame a la caseta de vigilancia. Entonces, mientras iba caminando por la cancha, el evaluador dijo, mira, pues qué bien pintadita la tienen, está bien cuidada la cancha. Y entonces llegan a la caseta de vigilancia y entonces se encuentra el evaluador y le dice, ¿qué pasó? Entonces, ¿y para qué venimos aquí? Dice, es que me pidió pintar la cancha. Y entonces, cuando entran a la caseta, estaban la leche en polvo, porque lo que hacían era pintar las canchas con la leche en polvo, ¿no? Y entonces el evaluador le dice al niño, oye, pero ¿por qué no se la toman? Y le dice, no, pues sabe muy fea, ¿no? Y entonces fíjense cómo, por no tener una medición adecuada de la calidad de los productos, pueden obstaculizar el alcance de los resultados, ¿no? Entonces, por eso tan importante medir las diferentes dimensiones de eficacia, economía, calidad. Y bueno, y ya finalmente sobre el proceso de monitoreo en cuanto a los indicadores, ¿cómo se hace? Bueno, pues se establece una definición de la medición, se recopila la información, se reporta, se tienen comentarios de la Secretaría de Hacienda, se hacen comentarios también de Coneval, en su caso hay una mejora, y luego viene el tema del uso de la información. En cuanto a los criterios metodológicos que tenemos nosotros determinado en los indicadores, están la claridad, la relevancia, monitoreabilidad y adecuación. ¿Qué son estas? Bueno, un indicador claro tiene que ser autoexplicativo.
No necesitamos conocer más allá del nombre y la definición del indicador para saber qué va a medir el indicador. Un indicador relevante es cuando refleja un factor esencial del objetivo, ¿no? Si tenemos un objetivo, por ejemplo, disminuir la desnutrición infantil, no podríamos tener un indicador de compra de leche, ¿no? Porque ese no es un objetivo que está directamente relacionado con la desnutrición infantil en cuanto a objetivo. Y luego monitoreabilidad es que el indicador debe tener una línea base, debe tener una frecuencia de medición consistente con la fuente de información y debe haber también un medio de verificación, es decir, una fuente de información fidedigna que permita alimentar el indicador. Y un indicador va a ser adecuado cuando hay una relación de variables, cuando hay metas congruentes y cuando hay una identificación de la dimensión del indicador. Me voy a saltar estas láminas ya también para ir concluyendo y dejar un poco de tiempo por si hubiera alguna pregunta. Y bueno, dentro del proceso de monitoreo también analizamos el reporte de proyectos, como ya les decía, y las entidades, sabemos que las entidades y municipios reportan información sobre proyectos financiados con el ramo 33 ante la Secretaría de Hacienda, ya veíamos en el sistema RFT, y se concentra en diferentes informes que se envían al Congreso. Entonces, ¿qué información hay en los proyectos? Bueno, pues se reportan presupuesto y ejercicio del proyecto, cuál es su clasificación, cuánto es el número de beneficiarios, fechas de inicio y de término de los proyectos, su ubicación geográfica, cuál es su responsabilidad y el porcentaje de avance, ¿no? En cuanto al módulo del sistema RFT, lo que vimos es que se tienen estos 4 módulos del destino de gasto, del ejercicio del gasto, se tienen indicadores y se tiene también evaluación. Y una vez que se cuenta con indicadores establecidos conforme a los diferentes criterios, se pueden detectar algunas problemáticas y bueno, esas las hemos detectado en Coneval. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros ofrecemos diferentes asesorías técnicas, tanto a entidades federativas como a municipios y también a las coordinaciones federales para poder tener mejora en los indicadores. Hacemos también análisis de calidad de los instrumentos de monitoreo y hacemos también cursos metodológicos. Y ya finalmente, ahora sí, para concluir, quisiera platicarles para qué se puede utilizar la información y cuáles son algunos usos que hemos identificado. Bueno, pues orientar recursos para el cumplimiento de metas de los fondos. Y por eso también la importancia de establecer cuál es el objetivo para la entidad federativa para utilizar, no sé, digamos, no tengo, y ahí disculpen, no tengo el dato preciso sobre cuánto le llega por país al estado de Veracruz, pero suponiendo que le llegan 100 millones de pesos. ¿Para qué van a orientarse o hacia dónde se van a ir esos 100 millones de pesos si les llega por país? ¿No? ¿Y para qué se quiere lograr? ¿No? Entonces, quizás si se unen los recursos que hay en los municipios con una orientación junto con la entidad federativa, pudieran tenerse complementariedades, sinergias para obtener mejores resultados. También creemos que la información se puede utilizar para fortalecer los procesos de selección a proyectos a financiar. Yo creo que varios de ustedes están en las áreas sobre el análisis de proyectos a financiar. Entonces, la información que hay de los fondos en cuanto a monitoreo, bueno, pues se puede utilizar para saber qué proyectos pueden ser potenciales o no a financiar. También, bueno, pues se puede utilizar la información para mejorar los diferentes procesos que hay de los fondos y que están establecidos en las reglas de operación, que están establecidos en las matrices. Entonces, ¿cómo se pueden ir mejorando esos procesos? Algo esencial también que creemos que se puede utilizar es para reforzar la coordinación entre diferentes involucrados en el seguimiento de los fondos. Creemos que se puede utilizar la información para determinar cuáles son los objetivos a nivel entidad federativa, cuáles son los objetivos a nivel municipal y finalmente mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
ya por acá les vamos a dejar también información sobre cómo se puede utilizar la información desde la dependencia coordinadora y desde las entidades federativas. Por ejemplo, ya decíamos, mejorar el proceso de selección de proyectos, realizar propuestas de mejora al funcionamiento del fondo, identificar áreas de oportunidad para el reporte de la información, cuantificar y transparentar resultados, y también mejorar la identificación de beneficiarios. Lo que hemos visto a veces también es que nos preguntan desde las entidades federativas, oigan, a ver, tenemos ciertos miles de personas que están en condiciones de pobreza. ¿En dónde están? ¿No? Y entonces, bueno, con la información de Coneval que generamos sobre pobreza, es una buena guía tener esta información y a partir de ello realizar diferentes proyectos, hacer el financiamiento con los recursos de los fondos de aportaciones federales del ramo 33. Pero bueno, pues yo hasta aquí la dejaría y bueno, pues agradezco muchísimo la atención y bueno, pues quedamos aquí con toda la disposición si hubiera alguna pregunta o algún comentario. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro José Manuel y maestra Karina Barrios, por la información que nos han presentado esta tarde. Si alguien tiene alguna duda o comentario respecto de la información sobre el monitoreo y evaluación de fondos de aportaciones federales, con mucho gusto puede hacérnosla saber, puede activar su micrófono o escribirla mediante el chat. Bueno, ¿me escuchan? Sí, mi nombre es Edgardo Escobar, soy el subdirector de finanzas del Instituto de Pensiones de Veracruz. Solo para, pues, comentarles que muy agradecido por la aportación de la información. Creo que los ejemplos que nos han puesto son muy importantes para mejorar los procesos administrativos, técnicos e informáticos que se requieran aquí a las dependencias ejecutoras. Y también pues felicitarlos por todo el bagaje ese metodológico que nos han planteado, que sin duda alguna detrás de todo esto está la metodología del marco lógico, el presupuesto basado en resultados y desde luego pues que nos amplíen, y lo han hecho muy bien, el conocimiento, ¿verdad? Y sí les pediría de favor, si es posible, a través de la propia Secretaría de Finanzas y Planeación, de la Subsecretaría de Planeación, nos puedan enviar material, puede ser impreso o material electrónico, informático, para que vea, y tengo ahí información de los documentos, los libros que han hecho sobre los resultados de las evaluaciones y el desarrollo de las metodologías. Creo que aquí en Veracruz nos iría muy bien. Pues es mucho material y pues felicidades a los dos maestros y estamos a sus órdenes y muy agradecido al subsecretario y felicidades también por su nuevo cargo. Gracias. Muchas gracias. En el chat nuestros compañeros de Coneval están compartiendo el enlace para el formulario para que nos dejen su opinión sobre la capacitación llevada esta tarde. Por favor, si pueden ingresar para que también a través de este formulario puedan proporcionarnos el correo electrónico al que se les enviará su constancia de participación. Por acá, si me permites, veo una pregunta sobre si existe algún convenio de colaboración entre Coneval. Y sí, efectivamente, tenemos un convenio, aunque no es es con el gobierno del estado de Veracruz. Entonces, pues, si quisieran algún curso de capacitación o algún tipo de asesoría técnica, lo podemos ver con mucho gusto. Y les vamos a dejar de todos modos ahorita con Humberto. Por favor, Humberto, si me pudieras apoyar con quién tenemos el convenio de colaboración. Pero sí tenemos un convenio de colaboración con Veracruz. Y ya ahorita en un momento les dejamos con quién se pudieran dirigir
porque es nuestro enlace directo, y con ese enlace directo podríamos ya establecer algún tipo de capacitación o asesoría técnica. Y bueno, agradezco muchísimo también a Cesario y a Areli que contestaron las preguntas, y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, maestro, por darnos la oportunidad de escucharte. La verdad es que es interesante pues escuchar a personalidades que realmente están haciendo evaluación y no simplemente traer la parte teórica de lo que es la evaluación, ¿no? Sino lo importante es escuchar a ustedes que están, digamos, todos los días ahí arrastrando el lápiz para evaluar los programas gubernamentales. Ojalá hubiera una oportunidad sobre la matriz de marco lógico, que es interesante para nosotros también, es un curso de ese tipo. Muchas gracias a todos. Maestro, comentan si pueden enviar nuevamente el formulario, por favor. Sí, claro, con gusto. En un momento más ponemos acá la liga para el formulario. Humberto, ahí por favor, sin... Ya, adelante, ya está por ahí la liga. Muchas gracias. Pues maestro José Manuel, si ya no hay nada más que agregar, estaríamos concluyendo con la capacitación del día de hoy. A nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, de nuestras autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como de parte de maestro Vladimir Cruz Acosta, subsecretario de Planeación, agradecemos a todas y todos por su asistencia esta tarde a esta capacitación sobre monitoreo y evaluación de los fondos de aportaciones federales. Y también extendemos nuestro agradecimiento al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por la colaboración para llevar a cabo esta capacitación. Muchísimas gracias, maestro José Manuel, maestra Karina. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y cualquier información, cualquier asesoría técnica, bueno, pues con muchísimo gusto lo haremos. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a todas y todos. Pasen una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Buen día. Gracias, igual. Dios.